Hola y buenos días. Mi nombre es Gabriela Santuchone. Estoy en Buenos Aires, Argentina. Bueno, antes que nada, agradecerles muchísimo esta invitación y hacer algunas breves aclaraciones o advertencias. La primera es que es la primera vez precisamente que voy a hablar por un medio como este, así que les tengo que pedir disculpas por cualquier desprolijidad. Generalmente las veces que tuve oportunidad de dar charlas tuve el auditorio enfrente y podía ver que si en la fila 3 alguien se estaba durmiendo, en la 4 alguien mandando un mensaje de texto, o ver cómo la gente se iba de lo aburrida que estaba. De alguna manera, acá la virtualidad me protege de sus bostezos o de los elementos contundentes que me quieran tirar si es muy aburrido, pero trataré de no ser tan aburrida. Cualquier cosa me van avisando. El tema es que si me van avisando, la segunda aclaración es que no soy muy buena haciendo dos cosas a la vez. Acá yo puedo ir recibiendo sus mensajes por cualquier duda o cualquier tema con la conexión, si no me escuchan bien, o las dudas que vayan surgiendo a través de la charla. Pero bueno, también les pido paciencia porque voy a tener que prestar atención acá a otro dispositivo. Tercera aclaración es el asunto del idioma. Como les dije, estoy en Buenos Aires y los porteños, la gente que vive acá en Buenos Aires, somos casi asesinos del español, ¿no? Entonces, no solamente en las palabras que usamos, en la entonación, en la velocidad para hablar, de manera que si uso algún término demasiado local o algo por el estilo, también le pido que me lo vayan diciendo y trataré de aclararlo. Lo que no voy a poder evitar es el yeísmo, el ceseo, esas cosas tan propias de los porteños. Bueno, finalmente les quiero decir que celebro el título de la convocatoria de pacientes activistas. Según el diccionario de la Real Academia Española, paciente es el que se halla bajo atención médica, pero bueno, antes de ser pacientes, antes de ser casi objeto de la medicina, somos sujetos de derechos, ¿no? Somos personas. Pacientes también, según la Real Academia Española, es el que espera. Eh, Hoy por hoy los desafíos de la sociedad nos demuestran cuántas veces tenemos que dejar de esperar para que las cosas cambien y pasar a la acción. Otra acepción de la palabra paciente es el que sufre, el que padece, y muchas veces depende de nuestra acción, dejar de padecer, dejar de sufrir, tratar de provocar un cambio. Celebro entonces por todos esos motivos el título de la convocatoria y también específicamente lo celebro porque es muy pertinente al tema que vamos a tratar hoy, que es el de las organizaciones de la sociedad civil, porque entiendo que las organizaciones de la sociedad civil, como vamos a ir viendo a través de la charla, son el vehículo ideal para transformarnos en activistas, para provocar cambios, para ejercer ciudadanía. Bueno, hechas estas aclaraciones y esperando que cualquier cosa me vayan diciendo por acá, vamos a empezar con la ponencia. A ver, esto era, tengo que compartir pantalla. Eh, a ver, espero que esto sea prolijo. Bien, bueno, ahí tenemos el título de la charla. Vamos a ir pasando las diapositivas. Primero, ¿por qué nos agrupamos? ¿Por qué nos unimos en organizaciones de la sociedad civil? El señor ese que está en la foto es Jorge Luis Borges, poeta argentino, escritor argentino, ya universal, y en una poesía, uno de sus versos dice: no nos une el amor, sino el espanto. De alguna manera, así como cuando nacemos somos los sujetos más de los animales más desvalidos, nacemos sin pelos, sin protección, no nos podemos alimentar si alguien no nos lleva hacia el alimento, esa Gabriela, debilidad. Perdón, ¿alguien habló ahí? Gabriela, perdón, Jonathan acá desde la técnica. Te quería Sí. comentar que compartiste la pantalla, se ve solo el PowerPoint, no se está viendo en full screen, así que por favor tendrías que apretar de nuevo el botón compartir pantalla para que se vea tu cámara y volver a compartir y no te olvides de seleccionar pantalla completa. A ver. ¿Cómo fue? Ahora.
A ver, discúlpenme, ¿eh? Sí. Compartir pantalla. Pantalla completa. A Muy ver, bien, ahí. estamos viendo. Y ahora compartir pantalla completa. Perfecto. Y ahora vas a PowerPoint e iniciar desde cero. Porque no estábamos viendo lo que vos estabas viendo. Estábamos viendo el Ah, PowerPoint. perdón, ¿eh? Ven acá. Ahí, ¿no? Bien, bueno, discúlpenme por favor, esa es bueno, la pantalla de presentación. Les hablaba de este poema de Jorge Luis Borges que dice: no nos une el amor sino el espanto. Y hablaba del desvalimiento de la debilidad que tenemos los humanos cuando nacemos. Ese desvalimiento de alguna manera se traslada a la vida social y frente a la cantidad de desafíos, a la cantidad de injusticias, de arbitrariedades, frente al poder del Estado, frente al poder del mercado. Las personas individualmente nos solemos sentir débiles, solas, impotentes, y entonces empezamos a juntarnos. De hecho, la frase tan conocida, la unión hace la fuerza, revela un poco también por qué nos unimos. El concepto mismo habla de fuerza, la fuerza remite al concepto de lucha. Cuando hablamos de lucha hablamos o de atacar o de defender. Y en esa lucha, unidos podemos mucho más que separados. Entonces, en el concepto, en el inicio de la idea de unirnos en organizaciones, está casi este temor inicial, esta debilidad de las personas cuando son consideradas individualmente en la vida social. Bueno, vamos a tratar de poner de acuerdo sobre terminología, porque las organizaciones de sociedad civil han recibido distintas denominaciones. Una primera es tercer sector. Esta denominación viene de los Estados Unidos, de los primeros estudios que se han hecho sobre el tema, y es una denominación que, se refiere al lugar que ocupamos frente al Estado, que sería el primer sector, frente al mercado, el segundo sector, el tercer sector sería el de las organizaciones de la sociedad civil. Esta denominación tiene el problema de ser por referencia. Cualquier cosa que denominemos por referencia debilita el concepto, quita valor al concepto. Entonces, la vamos a ir descartando, ¿no? Porque la verdad nos está definiendo por la negativa, por lo que no somos ni sector estatal ni somos sector empresario. Otra denominación es organizaciones no gubernamentales. Esta es también una denominación que define por la negativa, que quita entidad a la sociedad civil al definir por lo que no es, por referencia. Además, suele estar restringida en documentos a aquellas organizaciones que tienen forma jurídica, que han sido constituidas jurídicamente. Y en la realidad hay cantidad de organizaciones de la sociedad civil que no tienen los papeles, digamos, la constitución jurídica. Bien, otra de las denominaciones es organizaciones comunitarias. Este es un nombre que induce a confusiones, porque hay cantidad de organizaciones con base comunitaria que a veces forma el Estado mismo. Pensemos en consejos vecinales, por ejemplo, dentro de una municipalidad. Son entidades estatales, así que esto no nos estaría tampoco definiendo. Otra denominación corriente es la de organizaciones sin fines de lucro. Aquí la distinción está dada frente al mercado. También define por la negativa, así como organizaciones no gubernamentales nos define, digamos, por decir que no somos parte del Estado o del gobierno. Al hablar de organizaciones sin fines de lucro, lo que estamos haciendo es nada más distinguirnos del mercado y quedan de lado otros aspectos. Como dijimos, además, definir por la negativa quita entidad. Yo, si en lugar de decir soy mujer, digo soy un no varón, estoy quitando entidad a una realidad y además de que, bueno, no es correcto definir por la negativa. Entonces nos vamos a inclinar por el nombre organizaciones de la sociedad civil.
Este nombre tiene la ventaja de que nos distingue tanto del Estado como del sector empresario. Asigna un valor propio, hace énfasis en el concepto de ciudadanía, esto de civil viene de civitas, que hace referencia al ciudadano, nos permite distinguir también de las formas jurídicas que pueda adoptar la organización, sea una asociación, sea una fundación, sea una cooperativa. Además, es la denominación que actualmente se utiliza en los organismos internacionales. Más adelante vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso del término organizaciones de la sociedad civil. Bien, ¿qué son las organizaciones de la sociedad civil? Son agrupaciones de personas que se nuclean en base a normas, intereses, objetivos y fines particulares, que tienden a dar respuestas a necesidades sociales, grupales o colectivas. Ese nuclearnos en base a normas, intereses, objetivos y fines particulares nos distingue de una simple reunión. Y ese sería el presupuesto, lo que nos une. Y el objetivo sería el fin, que es también un motivo de unión. Al decir que estamos unidos para dar respuestas a necesidades sociales, grupales o colectivas, nos estamos claramente diferenciando de otro tipo de agrupaciones de personas que también se nuclean en base a normas, intereses, objetivos y fines particulares, pero que, por ejemplo, persiguen el lucro. Una empresa se nuclea en base a normas, intereses, objetivos y fines particulares, pero sin un fin social. Esa es una clara diferencia con las organizaciones de la sociedad civil. Y el tema de estar unidos con conceptos y normas nos distingue de la simple reunión. El tema de perseguir un mismo objeto nos hace peregrinos del mismo fuego, que son lo que somos las organizaciones de la sociedad civil en la temática en la que estemos, pero que también acordamos no solamente en el fuego hacia el que vamos, sino en la manera de caminar. Vamos a pasar a las características. No sé si estoy yendo rápido, despacio, ustedes cualquier cosa me van diciendo, y si se escucha bien. Las características. Bueno, las organizaciones de la sociedad civil son privadas, están bajo la órbita del derecho privado, por mucha relación que tengan con el Estado, aunque a veces integren algún organismo estatal, como vamos a ver más adelante, son organizaciones que están regidas por el derecho privado. Ya dijimos que son no gubernamentales, también por más relación que tengan con el Estado, por mucho que articulen con el Estado, no forman parte de él. Son autogobernadas, tanto en su constitución, se dan su forma de gobierno, como en el mismo modo en que van a funcionar. Tendrán una comisión directiva, tendrán un presidente, tendrán un secretario. Las organizaciones deciden cómo se van a gobernar y se gobiernan a sí mismas. Son voluntarias, esto también nos distingue mucho del Estado. En la mayoría, en gran cantidad de países, por ejemplo, el voto es obligatorio, tenemos que pagar impuestos. Bueno, no, en las organizaciones de sociedad civil colaboramos porque queremos. Si votamos a una comisión directiva, lo hacemos porque queremos. Si contribuimos económicamente, lo hacemos porque queremos. Los fines de las organizaciones de la sociedad civil son lícitos. Esto también sirve para distinguirnos de las asociaciones ilícitas, claramente. Y además son organizaciones no lucrativas. Aun cuando manejen dinero, y aunque a veces las organizaciones de sociedad civil manejen muchísimo dinero, no lo hacen con espíritu de ganancia. Aun cuando sus directivos o el personal administrativo cobren un sueldo, se trata del sostenimiento de la estructura administrativa y no del concepto de ganancia propio del ámbito empresario. Bien, otras características es la tremenda diversificación. Las organizaciones de sociedad civil pueden perseguir cantidad de objetivos: defensa del consumidor, salud, educación, derechos, cantidad de objetivos. Y además movilizan una gran cantidad de personas y de recursos financieros. Un informe del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos nos dice que las organizaciones de la sociedad civil mueven $1 billón y generan 19 millones de empleos en el mundo. Si pensamos en las compañías privadas más importantes del mundo, estamos hablando de
3,3 millones de empleos. O sea, vemos lo dinamizadoras y el importante lugar que ocupan las organizaciones de la sociedad civil. Esto también hace al protagonismo que van teniendo en la dinámica social estas organizaciones. Otra de sus características es el alto grado de informalidad. En mi país, Argentina, se calcula que hay 100.000 organizaciones de la sociedad civil. Se cree que más del 50% no tiene formalidad jurídica, no están inscritas en los organismos de control, o porque no han llegado a hacerlo, o porque prefieren estructuras más dinámicas. El tema de la informalidad es un asunto muy rico para tratar, porque a veces la formalidad excesiva quita dinamismo, burocratiza las estructuras. Es importante tenerlo en cuenta. Otra de las características actuales de las organizaciones de la sociedad civil es la buena imagen que tienen en la sociedad. De hecho, en muchísimos países, líderes de organizaciones de la sociedad civil generalmente son tentados con cargos políticos. La buena imagen que tienen en la sociedad es por cantidad de factores, porque se les asignan fines altruistas, porque se las ve dotadas de virtudes, porque se las ve sin ánimo de lucro, sin ganancia, asociadas a causas nobles, generalmente vinculadas a sectores desfavorecidos o desvalidos, vinculadas a sectores que el Estado ya no atiende, sea por haberlo dejado de lado, como veremos más adelante, por los tremendos casos de corrupción. Entonces, otra de sus características y otra de las ventajas que tienen las organizaciones de sociedad civil actualmente es la alta estima social, la buena imagen que tienen. Otra, y esto también es un motivo de su alta estima social, es que son dinámicas y dinamizadoras. Un filósofo colombiano, Bernardo Toro, distingue estos tres sectores que se dan en la vida social, el sector del Estado como el ámbito de la norma y el reglamento, donde se puede hacer nada más que lo que está reglamentado, toda la actividad está normada. El ámbito de la empresa como el ámbito de lo regulado, regulado ya sea por la ley de oferta y la demanda, por el mercado, por las leyes que le ponga el Estado. En cambio, en el ámbito de la sociedad civil se destaca la creatividad, este ser tan dinámicas, poder ver por dónde viene la ola, por dónde vienen las necesidades y adaptarse rápidamente sin tanta norma que las ate. Poder dar respuesta a necesidades sociales con mayor velocidad. Acá me estoy fijando por las dudas si hay alguna pregunta. Acá veo alguna pregunta. Ay, gracias a que me dice que se escucha bien. La transmisión está muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa me siguen avisando. Bien, vamos a ir haciendo rápidamente un poquito de historia. Las organizaciones de la sociedad civil nacen con una estructura comunal, la organización de los más próximos, que se van nucleando para defender determinados intereses, generalmente frente a determinadas necesidades. Vamos a ver que todas estas características que tuvieron las organizaciones de la sociedad civil a lo largo de la historia, de alguna manera persisten, no es que una terminó y empezó inmediatamente la otra, persisten. Se trata de una evolución en la que las características se van superponiendo. El segundo paso fue el de la filantropización, palabra difícil, filantropización. Son las respuestas que generalmente dieron las comunidades religiosas a aquellos sectores que se vieron desplazados del proceso de industrialización, desfavorecidos por el proceso de industrialización. Se trata de una respuesta asistencialista, paternalista, un trabajo por vos, para vos y no con vos. Me solidarizo con tu problema, pero no con la causa de tu problema. Esto aún persiste. Con alguna otra dinámica, pero persiste. Pero vamos a ver cómo las organizaciones de la sociedad civil, en su estructura actual, en tratar de que sus miembros vayan pasando a ser activistas y se involucren y se empoderen, empieza un trabajo con vos y no para vos.
La tercera fase es la de la ayuda mutua. Aquí la gente, el propio interesado, se empieza a involucrar personalmente y empieza a buscar respuestas a sus necesidades. Entonces surgen las sociedades de fomento, las escuelas de determinadas colectividades, las mutuales de atención médica, pero acá están casi gestionadas y promovidas por los propios interesados, ya no viene otro a darme una solución. Luego, la defensa de intereses sectoriales, el ejemplo clásico es el de los sindicatos. Este es un ejemplo clásico también del tema este de no nos une el amor sino el espanto. El trabajador solo frente al poder de las empresas o frente al poder del Estado se encuentra en una situación de claro desvalimiento, de clara debilidad, entonces se tuvo que juntar con otros. Y esto también pasó en el ámbito de las empresas. Se formaron cámaras empresariales para luchar por sus intereses. Luego, ya en la década del 70, aparecen las organizaciones de defensa de los derechos humanos, aparecen por las interrupciones del sistema democrático, está pasando una ambulancia por la avenida, no sé si la escuchan, pero espero que haya servido para despertar si vengo muy aburrida. Estas organizaciones se hicieron primero cargo de las violaciones de derechos humanos, ya sea haciendo denuncias, presentaciones, tratando de que los temas salgan a la luz. Este tipo de organizaciones son muy importantes porque estamos hablando de la década del 70 generalmente, y cómo han persistido hoy, cómo han ido involucrándose con otros sectores de la sociedad, cómo han ido articulando con otros sectores de la sociedad y se han transformado en organizaciones muy dinamizadoras de la respuesta social, porque articulan con organizaciones que están en ámbitos específicos, por ejemplo de la salud, por ejemplo de la educación, y le dan el salto de calidad de llevarlo a una cuestión de derechos humanos, porque generalmente estamos hablando de cuestiones de derechos humanos. Y finalmente tenemos el estadio actual de las organizaciones de la sociedad civil, con una gran diversificación, con un ciudadano que se nuclea en organizaciones porque si no conoce sus derechos los intuye, se da cuenta que algo no está bien. Un ciudadano más informado, más espantado en muchísimos casos, que no quiere ser pasivo, que se da cuenta de los perjuicios que ha traído el excesivo individualismo y entonces busca nuclearse. La evolución de las organizaciones de sociedad civil entonces ha sido reactiva, generalmente ha sido como una respuesta. Y esto habla de su dinamismo. Son organizaciones capaces de dar una respuesta a realidades sociales o al contexto que les toca, que nos toca vivir. Por eso van surgiendo, van apareciendo, se van modificando. Bien, a partir de la década del 90, por diversas razones, el sector de las organizaciones de la sociedad civil ha crecido exponencialmente. Muchísimas son las razones, y conocer las razones por las cuales creció tanto el sector nos hace ver un poco también los nichos de actuación, dónde interviene la sociedad civil, los motivos por los que interviene, las fuerzas que tiene para intervenir. Una de las primeras razones es el desdibujamiento que hubo entre lo público y lo privado. En Latinoamérica especialmente se ha dado un gran, y por las crisis de las democracias, más concretamente por las crisis económicas, los ciclos económicos, un Estado que fue cambiando de roles, ha pasado de tener cantidad de empresas a privatizarlas, retirándose también de algunos sectores o dejándolos de atender. Por ejemplo, el tema de los servicios públicos privatizados dejó al ciudadano frente a un Estado que sigue regulando el servicio, pero empresas que lo prestan. Ha sucedido claramente en el ámbito de la salud y también de la telefonía, de cantidad de cosas. Entonces el ciudadano se ve como con dos frentes y como con un Estado que ya no es el Estado benefactor, ya no es el Estado que lo protegía supuestamente. Entonces, en ese desdibujamiento
aparecen las organizaciones de la sociedad civil como intermediando en este nuevo conflicto y a veces asumiendo roles que el Estado fue dejando de lado. El Estado se retiró de muchísimos sectores, desatendió educación, desatendió salud y tuvo que salir la sociedad civil a hacerse cargo de esos asuntos. Y esto también es uno de los motivos del alto prestigio que tienen las organizaciones de la sociedad civil al, por ejemplo, atender a grupos vulnerables que se quedaron sin educación, que se quedaron hasta sin las necesidades básicas satisfechas, por ejemplo, en las tremendas crisis económicas que ha habido estos últimos años. En Argentina, en el 2001, la crisis ha llevado los niveles de desocupación a índices francamente intolerables, y en muchos casos ha sido la sociedad civil, a través a veces de la respuesta solidaria, a través de cooperativas, a través de la imaginación, quien ha dado respuesta. Por otro lado, ya dijimos, el Estado se retiró de muchas cosas, pero también se ha provocado una ruptura en el contrato social. Los ciudadanos no creemos ya tanto en los representantes a quienes votamos. Es como que los votamos y ya no sabemos qué hacen, ni creemos demasiado en lo que hagan. Entonces ahí también aparecen las organizaciones de la sociedad civil intermediando, en esa ruptura del contrato social, en ese descreimiento. La precarización laboral es otra de las razones. Con esas crisis económicas, con esos altos índices de desempleo, cantidad de profesionales volcaron sus conocimientos al sector social, muchísimas veces para buscar un medio de vida, muchísimas veces para buscar soluciones sociales. Y esto provocó un gran crecimiento de la sociedad civil. El descreimiento del Estado, la ruptura del contrato social, la corrupción en el Estado, la cantidad de respuestas que supo dar la sociedad civil ante determinadas situaciones hizo que sucediera eso de la alta valoración social, de la buena imagen que tienen las organizaciones de la sociedad civil en la sociedad. Y esto también fue un claro factor del crecimiento. Otra de las razones de crecimiento es que hoy estamos frente a ciudadanos más informados. Como dijimos hace un rato, el que no conoce sus derechos, por lo menos lo va intuyendo, se va dando cuenta que algo no está bien, por el simple hecho de tener una conexión a internet, de ver realidades en otros lados, de conocer las realidades de otras personas, nos vamos dando cuenta de cosas que no están andando bien. Y pasamos, al estar más informados, de la actitud de mera denuncia o de contestataria o de simple oposición a una actitud más propositiva, más participativa. Y generalmente esas actitudes propositivas se dan a través de las organizaciones de la sociedad civil que vienen a organizar precisamente ese tipo de propuestas, ¿no? Y estamos hablando entonces de un ciudadano que antes miraba pasivamente lo que sucedía, después un ciudadano que se opone a ciertas cosas que están pasando, a un ciudadano que empieza a proponer que pasen otras cosas. Estamos hablando de ciudadanos más ciudadanos, y esto también lleva a vincularnos con las personas y a que las organizaciones de la sociedad civil vayan creciendo. Finalmente, también las comunicaciones, también la diversificación ha dado lugar a otra realidad. Hoy es muchísimo más fácil articular entre organizaciones de la sociedad civil. El tema de la articulación lo vamos a dejar para después porque es fundamental. De hecho, bueno, ULACAM es un ejemplo de articulación, de unión. Lo vamos a dejar porque es vital para los desafíos que plantea hoy el tema de la sociedad civil. Bien, la formación de redes, de coaliciones, esta articulación da mayores posibilidades de incidir a nivel nacional, de trascender las fronteras y llegar a los organismos internacionales. Hoy es una realidad que los tratados de derechos humanos han entrado en el derecho interno.
los principios que manejan las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, ya están casi, antes eran como cosas más abstractas, cosas que al ciudadano no le llegaban. Hoy los abogados solemos citar en nuestros escritos y en nuestros alegatos, en nuestras defensas, ese tipo de cosas. Hoy los estados ya no pueden negar la incidencia de los organismos internacionales, será el fenómeno de la globalización, la mayor información, será lo que sea. Pero el tema de incidir a nivel internacional es también casi una respuesta de un fenómeno que va y viene, de la relación entre los estados y los organismos, de cómo los organismos van monitoreando las realidades de los estados. No sé si vamos bien con el tiempo porque me olvidé de prender el cronómetro. Espero que vayamos bien. Cualquier cosa me van diciendo. Bien. Esto entonces decía la circulación de la información que hace a los ciudadanos más ciudadanos, que nos vincula más rápidamente con la realidad que manejan los organismos internacionales, y ese espanto que lleva a los individuos a unirse con otros individuos también lleva a las organizaciones de la sociedad civil a juntarse entre ellas. La realidad es que en el ámbito de la sociedad civil hubo, como dijimos, un crecimiento exponencial. Y a veces en un mismo sector y por una misma temática aparecieron 30 organizaciones que tratan lo mismo. A veces ese crecimiento debilitó. Entonces debilitó ¿por qué? Porque una organización pide A y la otra organización está pidiendo B. Entonces hay que tratar de lograr determinada coherencia, o están pidiendo A por tal cosa por determinado medio, mientras otros están pidiendo por otro. Bueno, eso también ha llevado a articular para lograr, por ejemplo, ciertas reivindicaciones, organizaciones de ámbitos específicos han buscado el apoyo de organizaciones de defensa de los derechos humanos para darle a su temática especial ese salto de calidad, de sacarlo del interés de un determinado sector para llevarlo a un verdadero problema de derechos humanos y que eso se haga evidente, ya por el solo hecho de la participación de una organización de derechos humanos en la temática. Diversas son las razones que llevan a las organizaciones de la sociedad civil a articular. Como dije, el punto lo vamos a ver un ratito más adelante. Transmisión perfecta. Bien, seguimos. Gracias, acá me acercaron un vasito de agua. Muchísimas gracias. Bien, las organizaciones de la sociedad civil se clasifican según diversos criterios. Uno es por la cantidad de organizaciones. Las de primer grado es la organización considerada individualmente. Las de segundo grado son las federaciones, las coaliciones, una unión de determinadas organizaciones por la misma temática. Y las de tercer grado son las confederaciones, las que unen, por ejemplo, a las organizaciones de segundo grado. Según para quienes trabajan, las organizaciones de la sociedad civil se pueden clasificar en esas organizaciones que son de base, las que trabajan para sus propios miembros, donde los miembros tienen el poder de decisión y son activistas de la organización. Están las organizaciones que trabajan para otros, dándole apoyo técnico, apoyo financiero. Están las organizaciones que trabajan por objetivos civiles de gran alcance. Este es el caso, por ejemplo, de las organizaciones de derechos humanos, que pueden intervenir en asuntos de educación, en asuntos de salud, en asuntos de desaparición de personas, en asuntos de violaciones del régimen democrático, etcétera, etcétera. Por eso las llamamos de gran alcance. Y mixtas, hay organizaciones que son de base y, sin embargo, prestan apoyo a otras. Según el alcance territorial, esta es una clasificación clara, están las locales, las que están, por ejemplo, para el municipio de tal o para tal provincia. Las nacionales, que ya procuran hacer incidencia o tomar un objetivo para un país determinado y tratar de hacer incidencia a nivel estatal.
Las regionales, sería el caso de ULACAM, Unión Latinoamericana. Esto es un fenómeno que se ha dado y que también es para celebrar, que tiene mucho que ver con la conciencia de lo regional, con la conciencia también de lo que nos une a los países, de que los problemas suelen ser similares, de la mucha mayor circulación que hay entre los ciudadanos de uno y otro país. Y luego las internacionales, que son las que generalmente llegan a hacer incidencia en los organismos internacionales, si bien, y lo vamos a ver luego también, hay organizaciones que sin ser internacionales logran esa incidencia. De acuerdo a su régimen legal, las organizaciones pueden elegir su forma jurídica y pueden ser fundaciones, asociaciones, mutuales, cooperativas, no tener forma jurídica alguna y ser simplemente una organización de la sociedad civil con determinadas normas que se han dado ellos mismos para su funcionamiento. Según su personal, tenemos organizaciones de la sociedad civil formadas íntegramente por voluntarios que ponen su trabajo desinteresadamente, luego otras que tienen personal rentado con una base administrativa, otras que son mixtas, mezclan esto del voluntario con algún personal rentado para el tema administrativo. Y otra clasificación que aquí no la incluí es la del financiamiento. Las organizaciones de la sociedad civil se pueden financiar, ser casi autoabastecidas, o sea, financiarse con el aporte de sus propios miembros, sea mediante el pago de una cuota social, sea mediante aportes que vayan haciendo para determinados proyectos. Pueden ser financiadas por otras organizaciones de la sociedad civil. Hay organizaciones de la sociedad civil que se dedican a financiar a otras. Generalmente el tema de las financiadas trabajan por proyectos. Hacen un determinado proyecto, por ejemplo, para lograr, no sé, que tal comunidad tenga tal recurso en medicina. Bueno, presentan el proyecto, cómo lo van a hacer, con qué medios cuentan para hacerlo, con quiénes tienen que hablar y van logrando financiamiento. Este generalmente es financiamiento entonces por proyectos que también se puede dar a través del Estado. Hay generalmente en los estados organismos que financian algunos proyectos. Otras organizaciones se financian a través de donaciones o de organizaciones de eventos, sean cenas de recaudación, y otras van mezclando, ¿no? O tienen la cuota de sus miembros, organizan eventos, bueno, un modo de, o también presentan proyectos y logran el financiamiento, van logrando distintas maneras de subsistir, de sostener su actividad. Bueno, hasta acá estamos siendo claros, espero que sí. Cualquier cosa, reitero, me van diciendo. Bueno, vamos a ver el tema de los desafíos que enfrentan hoy las organizaciones de la sociedad civil y a su vez las fortalezas con las que cuentan. Y luego vamos a ir viendo cuáles son las estrategias que se pueden implementar para superar esos desafíos y para incrementar esas fortalezas. Los desafíos, uno que está muy presente es el de las deficiencias al formular proyectos. Generalmente en cantidad de oportunidades podemos ver que las organizaciones pueden tener muy claros sus objetivos, pero no el camino para lograrlos. Para esto es vital capacitarse en la formulación de proyectos, tener claros los objetivos de máxima y de media, con qué recursos contamos para alcanzar esos objetivos, prever evaluaciones de desarrollo del proyecto para ver si no tenemos que ajustar los recursos o tal vez ajustar los objetivos, verificar el plazo que le asignamos al cumplimiento de nuestros objetivos. Esto hace a la sustentación del trabajo, a la sustentabilidad del trabajo de las organizaciones. Otro de los grandes desafíos actuales es la falta de capacitación y el voluntarismo. Los miembros de organizaciones de la sociedad civil creemos que con nuestra buena voluntad basta. Y muchas veces decimos que querer es poder.
Pero no es cierto que querer es poder. Para poder, primero tengo que creer que puedo, y para creer que puedo, tengo que saber. Querer no es poder, saber es poder. Entonces es fundamental capacitarnos en aquello que nos involucra, desde la terminología, desde cuáles son los actores involucrados, sea en el ámbito de empresas sobre las que queremos incidir, sea en el ámbito del gobierno sobre el que queremos incidir. Tratar de conocer nuestra temática. No hace falta que seamos especialistas, pero sí conocerlas, sí conocer herramientas de gestión. La buena voluntad ya no basta. Otra de las debilidades o desafíos es el de las acciones particulares. Como dijimos, las organizaciones de la sociedad civil han crecido exponencialmente y en un mismo tema se han surgido cantidad de organizaciones intentando dar respuesta a un mismo tema. Esto, como también dijimos hace un rato, muchísimas veces debilita, porque se hacen propuestas contradictorias, porque se hacen propuestas por distintos caminos, porque se hacen propuestas no complementarias, porque los gobiernos dicen pónganse de acuerdo, porque los gobiernos a veces aprovechan esa división para negociar con uno y dejar de lado al otro y provocar enfrentamientos. Bueno, este tema de las acciones particulares de las organizaciones de la sociedad civil es un tema muy a tener en cuenta y que se vincula con el de la articulación que vamos a, como dije hace un ratito, ver con mayor detalle en un ratito. Otro de los desafíos es la debilidad de las organizaciones de sociedad civil frente al Estado. Es una debilidad que en la mayoría de los casos parte de la percepción o de la sobrevaloración de los recursos económicos. No tenemos medios económicos, somos débiles, pero en realidad, y hay diversos estudios que lo demuestran, esa debilidad frente al Estado surge generalmente de una falta de convicción de lo que estamos haciendo. Generalmente lo estamos viendo como que estamos pidiendo un favor y no que estamos defendiendo un derecho. Y otra cosa que interviene en esta debilidad frente al Estado es no ser consciente de la fortaleza que las organizaciones de la sociedad civil tienen por sus propias características. Por eso es importante conocer las características que vimos hace un rato: la buena estima social, el dinamismo, la creatividad, el que ha solucionado cantidad de problemas que el Estado no ha podido solucionar o no ha sabido solucionar. Son elementos de fortaleza y que pues, se pueden resumir en uno frente a los funcionarios, y que suelo recomendar cuando tenemos un funcionario enfrente o queremos realizar una propuesta. Es casi un eslogan, y es: ellos pasan, nosotros quedamos. Podemos ver cantidad de organizaciones de la sociedad civil con una trayectoria de años, habrán visto pasar cantidad de gobiernos, habrán visto pasar cantidad de funcionarios. La organización quedó, los funcionarios pasaron. Seamos conscientes de esa fortaleza. Bien, no, estaba viendo que viene un mensaje, pero un tema técnico. Otra de las debilidades es la falta de sustentabilidad en los proyectos, y esto también viene a veces por el tema de el valor que le asignamos a los recursos económicos. Como vamos a ver dentro de un rato, generalmente el acceder a un financiamiento es más una consecuencia que un presupuesto. Ahí está pasando otra ambulancia. A ver, espero que me estén escuchando bien. Bueno, esta falta de sustentabilidad también se da porque las organizaciones suelen presentar petitorios o pedidos en forma aislada, sin saber seguirlos, sin tener base en un proyecto, con, como decíamos antes, objetivos de media, objetivos de máxima. Es una característica casi típica de las organizaciones de la sociedad civil. Presentamos un petitorio. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer con ese petitorio? ¿Qué forma le dimos a ese petitorio? ¿Es un petitorio con una formalidad jurídica? ¿Se trató de una demanda, de un reclamo administrativo? ¿O fue simplemente un enunciado de principios? Esto entonces se vincula con la falta de sustentabilidad. Otro de los problemas son las dificultades en el financiamiento. Generalmente muchísimas veces se depende del Estado.
Esto debilita, condiciona, nos hace permeables, nos hace pasibles de críticas. Si vamos a depender del Estado en el financiamiento, es muy importante que se dependa, por llamarlo de alguna manera, con transparencia, con proyectos claros. Pero también el tema de las dificultades de financiamiento tiene que ver un poco con esos otros desafíos. Bien, pasando a cómo superar los desafíos, estos 6 elementos que están en la pantalla: capacitación, generar ciudadanía, conocer al poder, articular, el fortalecimiento institucional y la sustentabilidad, son 6 herramientas para superar los desafíos. Bien, la sustentabilidad generalmente la pensamos, como dijimos antes, en términos económicos. Pero la sustentabilidad es la capacidad de un proyecto de producir los resultados esperados durante el tiempo esperado. La sustentabilidad depende más de un factor político, de la decisión de llevarla a cabo, de conocer bien los recursos que tengo para llevarlo a cabo y para sostenerlo en el tiempo, de conocer la viabilidad del proyecto, y también la sustentabilidad depende de lo social. ¿Cuán sustentable socialmente dentro de la organización de la sociedad civil es el proyecto que propongo? ¿Qué grado de apropiación y de participación tiene ese proyecto en los miembros de mi organización? Esto es lo que hace que muchísimas veces las organizaciones de sociedad civil puedan llevar adelante proyectos sin tener fondos. La sustentabilidad social, lo que hace que tantas veces nos arreglemos con lo que tenemos, o digamos, vos pones tal cosa, yo consigo tal otra, y lo vayamos llevando adelante, tal vez quitándole horas al sueño, al esparcimiento, a cantidad de cosas, pero porque nos hemos apropiado del proyecto. Esa sustentabilidad política, una decisión racional de llevar a cabo un determinado proyecto conociendo los medios y el grado de apropiación que ese proyecto tiene dentro de la organización, generalmente dan como resultado la sustentabilidad económica. La sustentabilidad económica, más que un presupuesto, es un resultado. Hay cantidad de organizaciones de la sociedad civil que han tenido proyectos que fueron sustentables durante un tiempo y que gracias a esos proyectos que de repente ya sucedieron hace 5 años, van consiguiendo recursos para nuevos proyectos. Bien, el fortalecimiento institucional es base para superar los desafíos y tiene 4 elementos. Uno es la transparencia. La transparencia es simplemente que todos puedan saber lo que hacemos, que a todos le podamos decir lo que hacemos y cómo lo hacemos. Quién nos financia, con qué recursos contamos, con quién hablamos, con quién negociamos. Que la organización no tenga nada que ocultar. Esta es una de las características que hace tener prestigio social. La transparencia. Luego, la capacitación. Como dijimos hace un rato, la buena voluntad ya no alcanza. Debemos ser activistas instruidos, conocer para qué estamos, por qué estamos, con qué contamos para llevar adelante nuestra acción. Como dijimos antes, el conocimiento es poder, el conocimiento fortalece. Y además, cuando empieza a circular el conocimiento dentro de una organización de la sociedad civil, los miembros se empiezan a empoderar y a alcanzar el tercer factor de fortalecimiento institucional, que es la participación. Si pensamos que las organizaciones de la sociedad civil son verdaderas creadoras y vehiculizadoras de ciudadanía, tratemos de que hacia adentro de la organización de la sociedad civil los miembros sean verdaderos ciudadanos, y así más fuerte será la organización. Es necesario que cada organización genere hacia sus propias estructuras mecanismos de participación adecuados, que todos los miembros sepan lo que la organización hace, cómo lo hace, que puedan participar. Si bien a veces la participación puede generar algún mecanismo un poquito más engorroso que otros, el resultado es que la participación, como su nombre lo indica, nos hace sentir parte, nos involucra, y eso fortalece. El cuarto aspecto del fortalecimiento institucional es la articulación.
aprender a trabajar con otros, abrir el campo y el juego, conocer lo que nos hace falta, buscarlo con otros. Esto, como dije antes, va a ser tema de tratamiento específico en un ratito más. Un punto en el tema de la capacitación y el fortalecimiento es conocer al poder. Conocer al poder sea donde queramos incidir, sea un municipio, sea un hospital, sea un establecimiento educativo, sea el Estado, sea un organismo internacional. En el nivel que queramos incidir es importante que conozcamos al poder. Para eso tenemos que conocer la cara abierta del poder, lo que se llama cara abierta del poder, que es el sistema de gobierno. Si el nuestro es un sistema parlamentario, bueno, donde hay que ir a pedir las leyes, conocer qué pertenece a tal ministerio, qué a tal otro. Esto nos va a decir dónde incidir y cómo hacerlo. Si tenemos que ir al Parlamento a presentar un proyecto de ley, bueno, ya el saber dónde nos va a ir un poco diciendo el cómo. Si queremos ir a pedirle a algún ministro, y bueno, el camino va a ser otro, generalmente será a través de un procedimiento administrativo. Si queremos judicializar algo, y bueno, tenemos que conocer los mecanismos. Pero el poder tiene también una cara cerrada, que se refiere un poquito al who is who, ¿no? El quién es quién. Porque en un ministerio podemos saber quién es el ministro, pero resulta que el que maneja los hilos de determinada cuestión es otro que tiene más llegada, o sabemos que está muy involucrado con, bueno, esto tiene que ver con el cabildeo, con el saber recorrer los pasillos del poder, saber con quién negociar, cómo negociar. Es importante conocer estrategias de negociación. Y dentro del poder está la cara invisible, que es la trama de creencias, alianzas, prejuicios. Tratar de conocer cómo nos mira el que tenemos adelante, que tal vez piensa que somos mujeres caprichosas, mujeres resentidas, que tal vez piensa que tiene mucho más poder que nosotros, que tal vez nos quiere dar lo que le pedimos, pero porque se está oponiendo a otro, hay una interna en ese poder. Esto nos va a facilitar elaborar una estrategia. Estas son todas cosas importantes cuando queremos formular proyectos, ¿sí? Decíamos que una de las debilidades a veces es no saber formular proyectos. Bueno, esto de conocer el poder, sea el que sea, es un elemento. Un rasgo importante de las organizaciones de sociedad civil es que son generadoras de ciudadanía, pero a la vez, como dijimos antes, tienen que generar ciudadanía hacia adentro. Hoy, como dijimos, se ha roto en muchísimas sociedades el contrato social. El ciudadano se ve como alguien que vota y después queda desligado absolutamente de la vida política y social. Bueno, las organizaciones de la sociedad civil han llevado a los ciudadanos a sentirse partícipes mucho más allá de lo electoral, de esa votación en la que tenemos que participar casi obligatoriamente cada 2 o 4 años. Bien, y entonces a través del sector en el que decidamos trabajar, nos vamos a ir involucrando cada vez más activamente, más allá participativas, propositivas, de salir de ser espectadores, para ser protagonistas. Empezamos a trabajar, ya no esperamos que trabajen por nosotros, sino con nosotros. Empezamos a comprometernos y empoderarnos, y el círculo de la generación de ciudadanía vuelve a empezar. Cuanto más comprometidos y empoderados estamos, más participamos, más proponemos, más trabajamos con otros, más trabajamos en nuestra causa, vamos comprometiendo a los demás, eso nos fortalece, y entonces ese círculo, como dije, vuelve a empezar. Decía hace un rato que lo importante de articular como un elemento de fortalecimiento y para superar los desafíos que actualmente enfrentan las organizaciones de la sociedad civil. La articulación la podemos definir como el proceso por el cual las organizaciones de la sociedad civil diversas trabajan conjuntamente para un objetivo común, con una estrategia y por el tiempo que insuma el proyecto. Trabajan conjuntamente para un objetivo común y con una estrategia. Esto no es entonces nos juntamos, firmamos un petitorio y después si nos vimos no nos acordamos. No, es elaborar una estrategia.
y elaborar una estrategia tiene en cuenta qué recursos puede poner tal organización, qué conocimientos puede poner tal organización, cuál organización es conveniente que aparezca más de repente porque tiene mejor llegada, porque tiene mayor acceso a los medios, sea lo que sea. Entonces tenemos que saber con quiénes nos podemos sumar, sea por el apoyo técnico, profesional, por un salto cualitativo, como dije, llevar nuestra causa del prejuicio con el que generalmente se la mira, a veces de un capricho, o a veces del resentimiento, o a veces que piensan que es una causa nada más generada por el dolor, al terreno del derechos humanos, de los derechos humanos, evidenciar que es una causa de derechos humanos, por ejemplo, articulando con las organizaciones de derechos humanos. La articulación empieza a hacer circular los conocimientos y circular los valores de una organización a otra, porque en una organización manejamos valores que generalmente como tales son muy buenos, y en la articulación empiezan a circular de una a otra. Se genera una ética de la cooperación, se logra mayor impacto, evidente mayor impacto, es distinto que pida una cosa una sola organización que lo pidan varias, que se pida con mayor base de representatividad. Esas son las ventajas de articular. Pero también genera desafíos, que es a veces la participación desigual por el distinto tamaño, por ejemplo, de organizaciones. Algunas son grandes o tienen ya muchos años de trayectoria, otras son levitas y con pocos recursos. Esto a veces puede ser un obstáculo a la participación. Bueno, hay que generar mecanismos de articulación que vayan superando esos desafíos, en el que se superen las desconfianzas, aprender a postergar ciertos vedetismos o... no, veía acá, no, pero está bien, creo que es para el sector técnico la pregunta. ¿Vamos bien? Espero que cualquier cosa me vayan diciendo. El concepto de articular hoy es esencial, por eso hay que celebrar uniones como ULACAM, en la que la gente se junta y de hecho, bueno, este esfuerzo de capacitar a los miembros habrá salido del trabajo conjunto, de una propuesta conjunta, tal puso tal recurso, tal puso tal... Bueno, se va generando mayor capacidad de incidencia. Bien, el tema de la capacitación. Como dijimos, la buena voluntad es condición necesaria para el trabajo en una organización de la sociedad civil, pero no es condición suficiente. Es imprescindible la capacitación porque la capacitación nos da poder, la capacitación promueve la participación porque el conocer nos va haciendo involucrar, el conocimiento nos aporta bases comunes, hablamos un mismo lenguaje, el tema de ponernos, por ejemplo, de acuerdo en terminología, a veces menospreciamos el valor de la terminología, es importante ponernos de acuerdo en la manera en la que manejamos los términos, hacer fluir el conocimiento. Esto nos aporta bases comunes, las bases comunes nos consolidan y la capacitación además genera militancia instruida, una militancia que conoce sus derechos, que sabe cómo hacerlos valer, que conoce cómo hacerlos valer. Bien, en realidad, bueno, en las organizaciones de la sociedad civil, ante la preocupación por subsistir, a veces las cosas que no salen, la dinámica interna, que a veces puede ser más o menos burocrática, esto es un rasgo importante, tratar de que las organizaciones mantengan el dinamismo. La realidad es que muchísimas veces quienes trabajamos en organizaciones de la sociedad civil lo hacemos con tiempo que le quitamos a otras cosas, no nos deja tiempo para la autoevaluación. Pero la autoevaluación es importantísimo para que veamos, ¿estamos sabiendo formular proyectos? ¿Nos estamos capacitando? ¿Estamos generando participación? ¿Somos ciudadanos de nuestra propia organización? ¿Cómo está trascendiendo nuestra organización? ¿Somos transparentes? Son todos puntos en los que hay que en algún momento hacer un break y evaluarlos. Porque nos va a permitir reacomodar, volver a asumir esos desafíos, encararlos, ver que, por ejemplo, puede suceder, necesitemos articular, necesitemos capacitarnos en determinado aspecto. Les voy a comentar ahora rápidamente cómo trata la Organización Mundial de la Salud a las organizaciones de la sociedad civil, por el tema específico que nos une en ULACAM, ¿no? Bien, la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud la trata básicamente en 3 artículos, que habla sobre la posibilidad del artículo 18 de invitar con voz pero sin voto a las organizaciones, a las reuniones de las asambleas. Veamos que a las organizaciones gubernamentales de carácter nacional solamente se las puede invitar con el consentimiento del gobierno interesado. El artículo 41 es lo mismo, pero referido a las conferencias que suele hacer organizar la Organización Mundial de la Salud a través de su asamblea. También la participación de las organizaciones de base nacional tiene que ser con el consentimiento de los gobiernos. Esto surge claro en el artículo 71, que dice que la Organización Mundial de la Salud puede, en asuntos de su competencia, hacer arreglos apropiados para consultar y cooperar con organizaciones internacionales no gubernamentales y, con el consentimiento del Estado interesado, con organizaciones nacionales, gubernamentales o no gubernamentales. Esto nos demuestra también la importancia de las uniones entonces de carácter regional. No necesitamos la consulta a nuestro gobierno cuando estamos involucrados en una organización de carácter regional. Dentro de la Organización Mundial de la Salud está la iniciativa de colaboración con la sociedad civil. Fue creada en el año 2001 para lograr que la sociedad civil tenga más eco en la Organización Mundial de la Salud. Les voy a dejar links a distintos documentos de la iniciativa de colaboración con la sociedad civil. Generalmente son documentos cortos, muy interesantes de leer. Conocer la sociedad civil, temas de interés para la Organización Mundial de la Salud, habla de cómo tiene que evaluar la Organización Mundial de la Salud a la sociedad civil. Es interesante conocer que así como la sociedad civil tiene que conocer el poder, tiene que conocer sobre quiénes tiene que incidir, la realidad es que muchísimas veces el sector del poder, sea el que sea, desconoce el funcionamiento de la sociedad civil. Bueno, este documento precisamente trata de darle a la Organización Mundial de la Salud elementos de cómo evaluar a distintas organizaciones para ver cómo pueden participar esas organizaciones, sea por ejes de incidencia, por los distintos temas propios de la Organización Mundial de la Salud, aporta criterios con los que debe ser evaluada la transparencia, la constitución de una sociedad civil, y nos dice un mejor conocimiento de la sociedad civil le permitirá situarse en una posición estratégica más clara y ventajosa para crear asociaciones más amplias y encaminadas a lograr sus objetivos de salud pública en los planos mundial y local. Es una recomendación a la Organización Mundial de la Salud, esto del conocimiento de la sociedad civil. Luego otro documento muy interesante del 2001, que también de todos les voy dejando el link, Alianzas Estratégicas, el papel de la sociedad civil en el ámbito de la salud, desarrolla cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil, analiza los riesgos y beneficios de su actuar con el Estado, habla de los distintos sectores de la sociedad civil, y este documento contiene ejemplos de acción de la sociedad civil en distintos campos del sistema sanitario. Por ejemplo, pone campos de cómo ha incidido la sociedad civil en el campo específico de servicios de salud, cuando ha tenido que prestar servicios, cuando ha tenido que facilitar el acceso a servicios. Otro campo, el de la promoción de la salud o la información, cuando la sociedad civil se ha hecho cargo de campañas, de cambiar actitudes sociales, por ejemplo, para la donación de órganos, para el uso del preservativo, para fomentar detección temprana. Otro campo de incidencia es el de la formulación de políticas, cuando la sociedad civil ha tenido que negociar normas porque no estaban, o promover mayor equidad en el sistema de salud. Otro campo de incidencia que analiza este documento de alianzas estratégicas es el de la movilización de los recursos, cómo la sociedad civil debe vigilar el financiamiento, lograr la cobertura de prestaciones, proteger a los sectores más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad. Otro de los campos es el de vigilar la calidad, dar voz a grupos marginados, reivindicar determinados pacientes. Es también un documento muy interesante. Y finalmente el documento, la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Civil, Alianza para una Salud Mejor, analiza casos específicos de acción de la sociedad civil como defensora del derecho humano a la salud. Lo hace a través también de distintos
de cómo la sociedad civil ha incidido para erradicar determinadas enfermedades, utiliza, creo, varios ejemplos, uno es el caso de la poliomielitis, o la salud de determinados sectores de la sociedad, y toma el ejemplo de incidencia de organizaciones de adolescentes o para adolescentes que han tratado el tema de la salud de los adolescentes. Entonces analiza también cómo ha actuado la sociedad civil en situaciones de emergencia, en la distribución de medicamentos, por ejemplo, como uno de los planos de actuación de la sociedad civil. Es también un documento que recomiendo leer. Bien, en resumidas cuentas, cuando trabajamos en una organización de la sociedad civil, al poco tiempo empezamos a valorar el crecimiento personal, a reconocernos en los otros, a valorar el crecimiento que han tenido los otros, a valorar el trabajo conjunto, a obtener resultados y apreciarlos, y cuando no los podemos obtener, analizar por qué no los obtenemos y recuperarlos y volverlos a plantear de una nueva manera, y así iniciar un nuevo proyecto. Bien, y entonces pasamos de ese miedo o temor inicial que nos llevó a nuclearnos a una certeza, la certeza de no ser tan débiles ni estar tan solos, de no ser tan desvalidos, de que tenemos mucha más fuerza de la que creemos, de que ellos pasan y nosotros quedamos. Pasamos de ser indiferentes a partícipes, de espectadores a protagonistas, de votantes a ciudadanos. Los que aún no se durmieron, los que después de toda esta charla, los que aún recuerdan la placa inicial, recordarán que empezamos con un poema de Borges, que uno de sus versos decía: no nos une el amor, sino el espanto. Todas esas cosas nos van pasando de pacientes a activistas. Dejamos de ser espectadores, nos transformamos en protagonistas, pasamos de pacientes a activistas. Y aquel poema de Borges, del que hablaba al principio, que decía no nos une el amor, sino el espanto, termina diciendo: será por eso que la quiero tanto. Ciertamente, en la medida que nos vamos involucrando, en la medida que dejamos de ser pacientes, nos vamos haciendo activistas, el miedo inicial abre lugar al amor por la causa que abrazamos, al amor por los otros que trabajan por nosotros, al amor por nosotros y lo que vamos logrando, al amor por la sociedad en la que queremos incidir. En definitiva, el espanto es lo que nos lleva a unirnos, la unión es la que nos lleva al amor, y el amor finalmente será lo que nos va a ir transformando en activistas. Todo esto es lo que se puede esperar de una organización de la sociedad civil. Realmente es lo que se puede esperar. Por mi parte, les agradezco muchísimo, les dejo acá mis datos de contacto, estoy a disposición para cualquier pregunta, para enviarles el PowerPoint. No sé si queda alguna duda, ahí quedan mis datos de contacto. Por mi parte, muchísimas gracias.